Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas y queremos invitarte a que disfrutes el próximo mensaje. La forma en que me gusta presentarlo a él es, primero que todo, como un gran amigo que me inspira, alguien que nos encanta compartir tiempo con él y con su esposa y con sus hijos y con sus nietos. Pero, adicionalmente, me gusta presentarlo como Mr. Miyagi, pero joven, versión joven, ¿no? O sea, Mr. Miyagi joven, de las familias. Él creo que es la persona que Dios más usa en todo el tema de poner en orden las familias para poder vivirlas con bendición. Así que los dejo con Pastor Sixto Porras. Gracias, amigo. ¿Cómo no amarlo? A mí me encanta el pastor porque trabaja su autoestima muy bien. Él no soporta que nadie baje el amor propio de él me encanta el pastor Pedro. Siempre estoy aprendiendo de ellos. Los amo, los admiro. Son de las personas que nuestra familia se siente honrados de tenerles cerca como amigos. Y siempre que están en los podcasts de Enfoque a la Familia, todo se dispara. Algo tienen ellos. Todo el mundo, toda la gente los ama. Y eso nos encanta. Aprendemos muchísimos de ustedes. Gracias por hacernos sentir en casa, por amarnos tanto, por cada detalle. Disfrutamos muchísimo. Y esta vez vino mi hijo Esteban con Dayan, su esposa, y mis dos nietas. En la mañana disfrutaban danzando y adorando aquí al Señor, y eso es maravilloso. Y también vino la reina de la casa, mi esposa Helen, 39 años casados, ponte en pie. Es la heroína de la casa. Duerme con un hombre que ronca, que viaja mucho, que se le olvidan cosas. Es la heroína de la casa. Sabe disimular muy bien los defectos y expresar amor. ¿Cómo no amar a Helen? Y siempre se lo digo. Traigo saludos de mis compañeros de Enfoque a la Familia. Me mandaron con 3 de los libros que he escrito. Espero lo puedan disfrutar. Y contarles que vamos a tener 24, 25 y 26 de julio nuestro Congreso de Contracultura, por primera vez fuera de Colorado Springs, ahora acá en Miami. ¿Cómo enfrentar una cultura que va en contra de los valores cristianos? ¿Cómo usted está educando a sus hijos y los prepara para enfrentar en este mundo que va contra cultura? Déjeme decirle a los que no quieren tener hijos, los buenos tienen que tener hijos y usted tiene que entrenarlos para liderar en esta generación. No se asuste. No hemos perdido la batalla. Al final, el Señor dice que hemos ganado esta batalla. Y los que creemos en valores eternos debemos de aprender a afirmarlos. Por eso comprenderemos cómo llegamos hasta acá, cuál es la ideología que quiere imponerse, cómo contrarrestar esta ideología y cuál es el concepto bíblico de la familia. Le daremos herramientas. Viene Pablo Muñoz Iturrieta, politólogo cristiano del más alto nivel, que nos ayudará a interpretar la geopolítica desde el punto de vista de familia. Glenn Stanton, un científico social de lo mejor que tenemos en Focus on the Family, y estaré yo. Eso es lo mejor, ¿verdad? Estaré compartiendo de una estrategia que nos ayude como sociedad, como iglesia y como familia. Acompáñenos. Ahí tiene el código QR, compártalo con otros. Me encantarían jóvenes, educadores, padres interesados, líderes de opinión que quieran acompañarnos. Tienen que inscribirse porque el cupo es limitado. Muy bien, vamos al tema de hoy. ¿Saben una cosa? Voy a predicar un mensaje diferente al que prediqué en los 2 primeros cultos. Porque estando aquí y reflexionando, me daba cuenta sobre la importancia del impacto que tienen los padres en la vida de las personas. Y estos días, preparándome para vivir este momento, yo me decía a mí mismo, ¿cómo hacerlo bien? Hoy yo quiero celebrar a los hombres y a las mujeres valientes, los que han luchado edificando su familia, los que han perseverado, a los hombres que han decidido insistir en criar a sus hijos aunque no hayan tenido un buen ejemplo, aquellos hombres que han pedido perdón cuando se han equivocado. Y quiero hablarte de la importancia que tiene tu presencia. Eres tan importante que tu hija al crecer
querrá imitar y tener una relación como la que ustedes tienen. O bien querrá olvidar la historia para buscar llenar los vacíos emocionales que no hemos podido llenar. Por eso yo felicito a los hombres valientes. Y yo quiero pedir perdón también por los hombres que no lo hemos hecho bien. Si en algún momento te abandonamos, te herimos, no cumplimos la promesa. Si en algún momento nosotros te abusamos como hombre, como esposo, como padre, yo te pido perdón. Pero no puedes quedarte luchando con el espíritu de orfandad. Porque si estás luchando con el espíritu de orfandad, tendrás consecuencias fatales en tu vida. Serás impulsado por una búsqueda importante de aceptación. Y no importa a costo de qué, buscarás aceptación, porque necesitas saciar un espíritu de orfandad dentro de ti. No sabes cómo conectarte emocionalmente con los demás, porque siempre estás reclamando a los demás lo que no recibiste en casa. Podrías aún ser capaz de tener relaciones enfermas, lastimadas, permitiendo el abuso, la agresión o la infidelidad, porque tu valor está disminuido y compras las amistades. Hay quienes viven comprando amigos, quienes viven pagando para tener amigos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de afirmación constante dentro de ellos. Es necesario que nosotros nos demos la oportunidad de interpretarnos correctamente. No interpretan bien la realidad correctamente, la interpretan todo a través del lente del abandono, del rechazo y de la decepción. Y por consecuencia tendremos dentro de nosotros un dolor que no se sana y andaremos en una búsqueda que nunca llenamos. Por eso es importante que yo me detenga para perdonar a quien se fue, para perdonar a quien no cumplió la promesa. Que te saques ese dolor si tus padres se enfrentaron a un divorcio. Y cuando tu papá iba a salir de casa te dijo: yo vendré cada fin de semana y en tu cumpleaños y estaré contigo. Y sabías que cuando salía por aquella puerta nunca más lo volverías a ver. Y este vacío llenó tu corazón. Perdónanos. Pero tú tienes el derecho de sacarte este espíritu de orfandad cuando te encuentras cara a cara con Dios Padre, porque Él dice: aunque padre y madre te abandonen, Él jamás te abandonará. No te ha dejado solo, ha puesto personas a tu lado y Él se ha revelado con una figura paterna que sana las heridas de tu corazón. Por lo tanto, deja de buscar lo que solo Dios puede llenar. El espíritu de orfandad pone conflicto en las relaciones matrimoniales, porque le estamos exigiendo al cónyuge que llene vacíos emocionales que solo Dios puede llenar. Este dolor muchas veces se manifiesta en ira, en reacciones de enojo. Es como si tuviera un enojo que nunca pasa. Hoy deja que Dios sane ese espíritu de orfandad dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es un Dios Padre. Él es el que dice que nos ha traído de su mano, que nos ha hecho salir del desierto, que nos ha levantado, que ha venido a buscarnos con lazos de amor, de ternura. Uno a veces se pregunta: ¿qué impacto tiene un padre en la vida de los hijos? La figura paterna es más importante de lo que nosotros imaginamos. Es guía, es mentor, es pastor. Es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las etapas de desarrollo de uno como niño, el padre ejerce una influencia indescriptible. Nos dan identidad, nos da estabilidad emocional, nos ayuda a manejar nuestro carácter, construyendo la habilidad de tener dominio propio y nos ayuda a tener una vida espiritual fuerte. En primer lugar, nos ayuda a tener una identidad y una autoestima. ¿Cuál apellido lleva usted? ¿Y qué significa llevar ese apellido? Cuando te dicen ¿a quién te pareces físicamente? Nos parecemos a nuestros padres. Desde los primeros años los hijos buscan en la mirada del padre esa confirmación de valor, de valía.
Las palabras de afirmación, el reconocimiento, la presencia constante de un padre va edificando una identidad sólida. Yo sé quién soy a través de tus ojos, de cómo me miras, de cómo me aceptas, de cómo me amas. Cuando un padre le dice a su hija, estoy orgulloso de ti, siempre la convicción en su corazón de que su hija y su hijo es amado. Así como Dios Padre afirmó a su hijo Jesús allá en Mateo 3:17, se lo dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dilo otra vez: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Déjame contarte lo que pasa en algunas familias. En algunas familias hay un tipo que es berrinchoso o lleno de energía, no pone atención, a cada rato usted tiene que ir a la escuela porque le llaman, sus calificaciones no son las mejores, hasta en educación física necesita tutoría. Y usted tiene una hija que es bien portada, hace la tarea, es la mejor de la clase, habla bien, la ponen a dar los discursos. Y el tigre siempre se pregunta: ¿cuándo dirá mamá algo bueno de mí? ¿Es mi hijo amado? Quiebra las cosas que la abuela tiene, que no se pueden tocar. Siempre donde vamos hace un escándalo, se tira al suelo y hace un berrinche. ¿Qué me querrá decir mi hijo en cada una de esas expresiones? La pregunta que surge: pero mis hijos han crecido y cuando yo desperté parecía tarde. Este hijo del que habla la Biblia tiene 30 años. Nunca es tarde para afirmar a tu hijo. Este hijo del que estoy leyendo en la Biblia tiene 30 años, es su primer día de trabajo y el padre no pudo contener todo su amor y lo introdujo personalmente al mundo. El padre presenta al hijo al mundo. Tú presentas a tus hijos al mundo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me siento orgulloso de ser su padre. Es inquieto, es tenaz. He tenido que sacarlo de 1000 enredos en la escuela, pero es mi hijo amado. Yo necesito que me lo digas. A veces no lo hemos dicho, no porque no querramos, es porque no sabemos decirlo. Este amigo mío de unos 40 y tantos de años, exitoso en lo que hace, recibió el reconocimiento de una revista famosa en su ciudad. Todo el mundo lo llamaba, lo felicitaba y me decía: aquel día mi papá y yo nos encontramos en la oficina y estaba la revista. ¿Viste la revista, papá? Sí, vi la revista. ¿Viste el reconocimiento que me hizo? Sí, mi hijo, vi el reconocimiento. Papá, ¿por qué todo el mundo me felicita menos tú? ¿Por qué todos me han llamado menos tú? Dice: había crecido por años y había tenido el deseo de decírselo 1000 veces. ¿Por qué nunca me dices te amo? Me siento orgulloso de ti. ¿Por qué, papá? Por primera vez, dijo mi amigo, vi a mi papá llorar y quebrarse. Hijo, porque yo no sé ser un buen papá. Yo crecí con golpes, con abandono, con trabajo desde la infancia, con menosprecio, con humillación. Hijo, yo no sé ser un buen papá. Y mi papá, dijo él, comenzó a abrir su corazón y contarme su historia. Fue entonces cuando yo me di cuenta que mi papá tenía limitaciones emocionales. Y por primera vez yo comprendí que no podía exigirle a mi padre lo que no podía darme. Lo abracé entre mis brazos, lo estreché, le dije 1000 veces te amo. Lo felicité por todas sus virtudes. Él solo lloraba y me abrazaba, pero no podía decirme que yo era su hijo amado. No le puedes exigir a tu padre que haga algo que no sabe hacer, que diga algo que no puede decir. Esta es la otra historia de una niña de 14 años, una joven de 14 años, que tiene conciencia que tiene una familia estable, una buena familia, un buen papá, hasta que observa
que los padres de sus amigas las abrazan, las besan, les dicen te amo, las acarician. Y ella es consciente de que nunca había recibido ese tipo de afecto de su padre. En ese momento, ella se llena de enojo contra su padre y comienza a reclamarle con palabras hirientes: porque tú nunca me dices te amo y nunca me abrazas. El padre, en lugar de responder, contestaba con su silencio, con un silencio tímido, con un silencio donde te deja sin palabras. En una de esas reacciones de enojo, una tía observa la escena y llama a la chica y le dice: hija, te voy a contar una historia. Cuando tu papá y nosotras éramos niños, dice, nuestros padres tuvieron un accidente y los dos murieron. Yo lo sé, tía. Dice, bueno, nos repartieron entre los tíos. La tía con la que creció tu papá el día del funeral lo tomó de la mano y le dijo: no llore, los hombres no lloran. Él solo tenía 9 años. Él creció en un ambiente donde le prohibieron expresar emociones. Déjame decirte algo, hija, no es que tu papá no te ame, es que tu papá no sabe cómo decirte te amo. ¿Por qué en lugar de reclamarle, no te acercas tú y lo abrazas? ¿Por qué en lugar de humillarlo, él no te va a contestar? Porque con su silencio te está diciendo te amo. ¿Por qué en lugar de humillarlo, no lo abrazas y lo estrechas contra tu pecho y le dices te amo? A partir de aquel momento, aquella joven, cuando miraba a su padre al declinar el día, leer los periódicos en la tarde, sentado en la sala, ella llegaba y lo abrazaba, y esta vez, en lugar de gritarle, lo enternecía con sus palabras llenas de amor. Te amo, papá. Una de esas tardes, contaba la historia, el padre subió la mano temblorosa y entre lágrimas puso su mano sobre la mano de su hija y le dijo: yo también te amo, hija, y tengo años de querértelo decir. Perdóname si no hemos podido expresarte que te amamos, si no hemos podido abrir el cielo y detenerlo todo con tal de que podamos afirmarte públicamente: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No es tarde para llamar a tus hijos y decirles: me siento orgulloso de ser tu padre. Tus hijos necesitan escuchar esta palabra de afirmación, el valor que tienen, el sentido de pertenencia, el que te sientes orgulloso de ellos a pesar de sus calificaciones, a pesar de su conducta, a pesar de su frialdad. Necesitan oírte decir te amo. El padre actúa como un espejo emocional que refleja en ellos un amor, una necesidad interna, y necesitan ánimo. El que seamos corregidos con amor, la ayuda a que nuestros hijos sepan definirse a ellos mismos con seguridad. No es fácil. Una niña escuchaba a su padre decir: eres valiosa, puedes lograrlo, mi amor, lo vas a lograr, llegarás lejos. Creció con la confianza necesaria para enfrentar los desafíos, resistir las presiones y establecer límites. El otro día iba a llevar a mi nieto Mateo de 5 años a la escuela. Él corría y me dice: abuelo, tienes que amarrarme. Y yo lo amarraba, iba emocionado. Cuando íbamos en el auto saliendo de la casa de ellos, me dijo: ahora, abuelo, tienes que bendecirme y afirmarme. Y en ese momento me di cuenta que era lo que vivían él con sus padres todos los días. Extendí mi mano hacia atrás y comencé a bendecirlo y a proclamar a Dios sobre su vida, y que le iba a ir bien y que él sería de bendición para su generación. Lo que mi nieto me estaba diciendo: abuelo, voy a un mundo donde ponen sobrenombres, voy a un mundo competitivo, voy a un mundo donde surgen los complejos y surgen los miedos. Yo necesito oír que en mi casa soy amado y saber quién soy yo para los míos. Tus hijos y tus nietos lo necesitan. Detente, afírmalos. Estudios han demostrado que los padres que están activamente presentes en la vida de sus hijos se asocia a mayores niveles de autoestima, especialmente en la etapa crucial de la adolescencia.
esta etapa crítica en la construcción de nuestra identidad. El segundo elemento es que nosotros promovemos con nuestro afecto estabilidad emocional y ayudamos a construir la conducta correcta que le permite a nuestros hijos socializar de manera adecuada. Los hijos no solo aprenden por lo que se les dice, sino por lo que observan. El padre es un modelo de conducta, de manejo de emociones, de resolución de conflicto. Hablo como tú, camino como tú. El otro día mis hijos trabajan con nosotros en Enfoque a la Familia. Salía de la oficina, mi hijo Daniel y yo caminábamos juntos y de repente una compañera sale atrás. Fue como de repente y ella dijo, ¡uy, Dios mío, qué susto! Los dos volvimos a ver sorprendidos. ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué pasó? Dice, es que caminan igualito. Y en ese momento me dio un escalofrío profundo porque me di cuenta que mi hijo camina igual a mí. ¿Me explico? Tú eres un espejo en el que se inspiran tus hijos. Tú eres un espejo que enseña a caminar. Yo veo a mi nieta Eva caminar y ver a la mamá caminar. El mismo paso, la misma forma, la misma cadencia, igual a la mamá como camina. La otra vez, hace varios años, iba de viaje y un periodista me llama en mi país y me dice que quiere una entrevista y le digo que yo voy de viaje, pero que mi hijo Esteban, en ese momento tenía 19 años, podía ir a esa entrevista que él dominaba el tema. Le dije, Esteban, ¿te animas? Me dice, sí, papá, yo voy. Televisión nacional, programa de lo más importante. Yo estaba asustado. Cuando llegué en la noche a Argentina, quise ver la repetición del programa y me puse a ver la repetición del programa. Esteban se sentó con propiedad, abordó el tema con libertad, pero de repente cuando estoy observando a mi hijo me dije a mí mismo, ¿es Esteban o soy yo? Y en ese momento me di cuenta que mi hijo hablaba igual a mí. Esto me da un temor profundo. ¿Por qué? Porque yo soy el que lo entreno, el que lo está preparando para la vida, el que lo está equipando para la vida. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tengo que tener cuidado de no sacar lo malo de ellos, de no herirlos al punto de que ellos vayan a herir a los demás. Mi misión es crear un equilibrio entre una firmeza amorosa mientras protejo su espíritu. Es una amonestación con amor que no hiere el amor propio de ellos. El equilibrio entre la firmeza y la ternura produce hijos emocionalmente estables. La presencia afectiva del padre ordena el mundo interior del niño, promoviéndole habilidades y autorregulación, disminuyendo así comportamientos agresivos o de alto riesgo. Esto es importante entender, este binomio entre firmeza y amor. El doctor Dobson decía en sus escritos que nuestra misión como padres es ser firmes para poder moldear esta roca que es el carácter y ayudarle a manejar esas explosiones emocionales mientras protegemos su amor propio, que es frágil como una flor. Tienes que entender que tu hijo es una flor y una roca unido en uno solo, y nos toca a nosotros pedir perdón. Varias veces me he acercado a mis hijos para pedir perdón. Una vez cuando fui consciente de esto y ellos eran adolescentes y los llevaba a la escuela, le dije, Daniel, ¿hay algo que yo haya hecho o haya dicho que aún recuerdas y te duele? Hice silencio porque cuando uno hace un tipo de esa pregunta, los hijos piensan, ¿se va a morir? ¿Será lo último que va a hablar conmigo? ¿Está haciendo las paces o qué? Y me mira y le digo, tú tranquilo, mi amor. Solo quiero poner una nueva imagen en tu mente y quiero pedirte perdón. Y luego de un silencio pronunciado me dice, sí, papá, aquel día cuando estábamos de vacaciones y tú me disciplinaste con enojo. Uy, yo recordaba el día al que él se refería y lo miré a los ojos y le pedí
perdón. No es un tiempo de justificación. No, es que usted se lo merecía. No, no, no. Todo lo que venga del enojo hiere. Todo lo que venga de la ira hiere. Aunque yo tenga una buena intención, se viene del enojo, voy a herir. El tono de la voz, la forma en que lo digo. No nacimos para herir, nacimos para amar. Por eso deténgase y viva esto hoy en el almuerzo. Deténgase, haga la pregunta. ¿Hay algo que yo he dicho o he hecho que te ha lastimado y aún lo recuerdas? Haga la pregunta. No es para justificarnos, simplemente es para decir, perdón, mi amor, lo siento, y mírame. Yo quiero que sustituyas ese recuerdo por este día, cuando yo te pedí perdón. Cuando yo escucho el regalo que te hicieron, pastor, esos recuerdos, préstame el libro. El pastor Pedro me dijo, yo no recordaba el momento que él recordó. No lo recordaba, pero ese momento lo marcó. Escúchame bien, y porque tú no sabes cuál va a ser el momento que lo marque, tienes que tener cuidado para que se esté digno de ponerse en el libro. Tú tienes que darte la oportunidad de entender que todos nuestros hijos llevan un diario en su corazón, aunque no lo hayan escrito. Un diario que los marca, que los inspira, que los anima, o bien con los recuerdos con los que tendrán que luchar para el resto de la vida. Y nuevamente, porque yo no sé cuál es el momento que marcará el corazón de mi hijo, yo tengo que estar atento para entender que soy espejo en el que se ven. Déjame darte un ejemplo. Un padre que guía con amor y corrige con respeto, enseñando a su hijo a manejar la frustración, está sembrando que autocontrol y un carácter rendido a los pies de Cristo. Según una revista de salud, dice que los hogares donde los padres están presentes emocionalmente, los hijos presentan índices menores de ansiedad y de conducta disfuncional. Cuando uno lee los estudios sobre los privados de libertad, varios estudios que se han hecho, el reclamo no es hacia la madre, es hacia el padre. Es la ausencia de un padre, es la falta de disciplina, el que no estuvo presente. Yo tengo que estar presente. Número 3, usted y yo modelamos valores y formamos carácter. El padre predica más que con su palabra, con su ejemplo cotidiano. La integridad, el respeto, la diligencia, la pasión, la entrega, la dedicación se convierte en la escuela práctica de valores que va formando el corazón de sus hijos. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo lo soy de Cristo. Dígalo conmigo, sed imitadores de mí. Creo que es la frase más difícil que cualquiera de nosotros se atrevería a decir. Piénsela bien. ¿Se atrevería a ir a la casa y decirle a sus hijos, imítame a mí, imita mi conducta, así como yo imito la de Cristo? Y he pedido a Él que sea el centro de mi vida. Lo que está estableciendo es el fundamento del sentido de responsabilidad. Este principio resuena poderosamente en la paternidad. Los hijos lo absorben todo. Un padre que vive con coherencia moral está formando en sus hijos una brújula interna firme y confiable. Ejemplo, si un niño ve a su padre devolver un dinero que le dieron de más en una tienda, entenderá que la honestidad no depende de quién te mire, sino de quién tú eres. Necesitan nuestros hijos vernos reaccionar. Ahora te llevo a nuestras carreteras, porque yo veo que aquí son muy gentiles, muy amables, y hay algunos que tienen el pie hasta adentro. Yo no lo entiendo, ¿cómo le hacen?
Y en esos momentos, cuando te atraviesan en el auto, tú sientes un fuego que sube de abajo hacia arriba. Tu hijo está a tu lado. Tú no puedes justificarte diciendo, ese bruto estúpido. Tu hijo en silencio no fija la mirada en el conductor de enfrente, fija la mirada en su héroe. Como tú reacciones, yo lo haré, papá. Usted tiene que detenerse, porque tu ejemplo habla más duro que los discursos que tú das. Cuando choqué la primera vez en el auto que mi papá nos había dado a los que estudiábamos, tenía como 19 años, veníamos de predicar en una plaza, yo iba con mis amigos, un doctor borracho se brincó el alto. En ese momento era de noche, es el susto. ¿A quién llama uno? Y la pregunta interna es, ¿qué me va a decir? La pregunta en el fondo es, ¿valgo yo más que el auto? Papá, choqué. Hace silencio. Y yo espero. Tiene toda mi atención. ¿Estás bien? Sí, papá, estoy bien. ¿Iba solo? No, papá, iba con los hermanos de la universidad. ¿Ellos están bien? Sí, papá, ellos están bien. ¿La otra persona está bien? Sí, papá, la otra persona está bien. Y lo escuché decir tan claro sus palabras, tranquilo, mi amor. Lo primero que debe de hacer es llamar a la policía. Lo segundo es llamar al seguro. Eso tiene arreglo. Lo importante es que tú estás bien. Jamás podré olvidar esa noche. Me di cuenta que yo valía más que el auto. Todos nuestros hijos quieren saber que valen más que las cosas que tenemos en casa. Tu ejemplo, la forma en que reaccionas. Cuando viene una calificación de la escuela, cuando vienen esas calificaciones, cuando se pierde, ¿cómo es la calificación? F. ¿Con qué me quedo acá? ¿Con una? Una F. ¿Todos lo entendieron? Antes lo ponían en rojo. ¿En tu época lo ponían en rojo, Pedro? Se quedó. ¿Venía en rojo? Se quedó. No, en la tuya, en la mía, ¿no? No me dejes solo, amigo. Vamos a decir que viene en rojo. No sé si todavía lo ponen en rojo. Viene en rojo. Hay 10 en azul y 1 en rojo. Tu reacción no determina la calificación. Tu reacción determina cómo tú me miras. ¿Qué significo para ti? Ese es el momento de la verdad. Y si usted llegó cansado, había pagado cuentas, usted tiene que enfriar sus emociones. Tiene que tomar ese informe y darle vuelta para que el rojo no le afecte. Y luego que le da vuelta, usted necesita mirar a los ojos de su hija o de su hijo. Y usted tiene que fijar sus ojos en él. Hágalo serio, así como el pastor Pedro es serio. Y usted le dice, mírame bien, mi amor. Quiero decirte algo que nunca puedes olvidar. Cuando usted tiene toda su atención, usted le dice, yo quiero decirte algo que nunca puedes olvidar. Ninguna calificación hará que yo te ame menos. Tú puedes venir con la peor calificación a esta casa, pero quiero decirte que el lugar que tienes en mi corazón, tú lo tienes seguro. Mírame bien. Esto segundo, nunca puedes olvidarlo. Nunca tengas miedo de volver a la casa. Ahora sí, dale vuelta, Alex. Normalmente en la época de Pedro había que firmar eso, ¿no? ¿Todavía hay que firmarlo? Eso era cruel. Uno iba para la casa y apretaba los glúteos. Porque ya sabía lo que le esperaba. Era cruel, era traumático eso. A ver, un examen. ¿Cuántos intentaron firmarlo?
¿Le salió bien o mal? Más o menos, dice Soso. Mi papá, cuando vio aquel intento en firma, me dice, ¿sabes qué, mijo? Dice, te voy a dar no por la calificación. Dice, nunca se firma un examen. Vaya al cuarto y bájese los pantalones. No. Claro, mi hermana me enseñó una técnica, pues llegó tarde. ¿Y vos qué haces? Dice, no, yo me pongo como 5 calzones. A nosotros nunca se nos ocurría eso. No, es que las mujeres son chispas, ¿ah? Entonces usted le da vuelta a esas calificaciones y usted saca su pluma más cara, como el cheque que hace usted en la empresa, esos contratos. Tráeme la pluma más cara, dígale usted. ¿Por qué, papá? Porque voy a firmar esto. Pero ¿estás triste? No, no estoy triste. ¿Sabes por qué voy a firmarlo con orgullo? Porque es tu calificación. Tienes 10 buenas, solo esta mala. ¿Dónde debo firmar? Aquí, papá. Ahora sí, mírame otra vez. Y aquí usted tiene que ir todavía más profundo al corazón. ¿Cómo lo vamos a superar? Porque lo que tiene que ver contigo tiene que ver conmigo. Tus desafíos son mis desafíos y yo quiero acompañarte a ti en cómo vamos a superar este reto. Porque vamos juntos, mi amor. ¿Por qué usted tiene que preparar ese escenario ahora que tiene 8? Porque un día tendrá 20. Estará lejos de casa. Y cuando esté lejos de casa habrá metido la pata. Se habrá equivocado. Será una noche oscura. Y su hijo en esa noche oscura se estará preguntando, ¿podré llamar a casa? Y él va a recordar aquel momento cuando tenía 8 y recordará sus palabras. Nunca tengas miedo de volver a casa. Papá, sí, mi amor, son las 2 de la madrugada, lo sé, papá. Estoy en un lugar donde no debo de estar, hice algo que no debía haber hecho. Tu respuesta hace la diferencia. Ajá, mi amor, papá, yo debo irme de acá. No sabía a quién llamar. Y usted tiene que responder, ¿te acuerdas cuando tenías 8? Sí, mi amor, sí, papá. Bueno, es lo mismo. Nunca tengas miedo de llamar a casa. Ya llego por ti para traerte de vuelta al hogar. Usted tiene que anticiparlo. Déjeme explicarle por qué le cuento esto. Porque fui muchas noches oscuras a recoger a mis hijos. Eran las madrugadas y estaba ahí. Todavía recuerdo un día donde Esteban me dijo, papá, ¿podemos llevar a esta y a esta y a esta? Y le digo, claro que suban. Y yo hice la pregunta, ¿y los papás de estas chicas van a venir? Me miran con asombro. Digo, no, papá, no van a venir. Y me extiende la mano y me la pone en el pecho y me dice, papá, gracias por venir. Gracias por venir. ¿Quiero yo que esté ahí? No, clamamos a Dios 1000 veces, Helen y yo, con lágrimas para que mis hijos no quisieran volver ahí. Pero ¿sabes una cosa? Hay noches oscuras en las que tenemos que ir a buscar a nuestros hijos. Número 4, tú eres el guía que da sentido y propósito. El padre es el primer pastor de sus hijos. Cuando ora con ellos, cuando los lleva a la iglesia, cuando modela la fe, cuando vive en coherencia entre lo que profesa y lo que vive en casa, está formando generaciones que cambiarán las generaciones de ellos. Observe lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo tuve mi momento difícil, yo me aparté, mis hijos tuvieron su momento difícil. Miren, no hay peor pecador que un cristiano apartado. Qué horrible. Ni pecar tranquilo puede uno. No, es lo peor haber crecido en iglesia y luego irse al mundo. Es lo peor que te puede pasar. No puedes pecar tranquilo.
Es que la palabra sembrada pone contención en tu vida, y estando lejos, la palabra te hablará y te traerá de vuelta a casa. Yo tenía 18 años, yo venía de un baile, yo bailaba con rocola. ¿Tú también, Pedro? ¿O ya no habían rocolas? Era la del acetato que uno metía la moneda y ¿sabes de eso? ¿Tú eres del CD ya? No, tú eres del cassette. Ir una madrugada, un baile, el mundo, los amigos, la noche oscura, caminando por la calle, oigo la voz aquí adentro que me llama. Me dice: Sixto, te estoy llamando. Era Dios. ¿Sabe qué había en casa? Una mamá orando, clamando por mí. Allá en la noche oscura, en la calle, Dios me fue a buscar personalmente. La palabra sembrada en mi corazón estaba dando sus frutos, y desde entonces jamás me aparto del Señor. Lo amo y doy gracias a Dios que mi mamá nos llevó a la iglesia. Que yo no quiero que va a la iglesia, pero que no quiero que va a la iglesia. A que yo pague las cuentas, usted viene a la iglesia conmigo. Uno parece que está luchando contra corriente. No estás luchando contra corriente, estás formando la carretera que le guiará al éxito a tus hijos. Díganlo 1000 veces en su casa. Josué lo dijo así: aunque todo el mundo se pierda, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estas declaraciones hacen la diferencia. Son estos momentos espirituales los que bendicen a tus hijos, los que inspiran a tus hijos. Varios estudios, Barna Group revela que cuando un padre involucra a sus hijos espiritualmente, lee la Biblia con ellos, ora con ellos, mantiene una fe que los acompañará hasta la adultez y hace la diferencia en los momentos significativos. Y termino: cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, marcamos su destino. En la parábola del hijo pródigo, Jesús presenta a un padre amoroso que espera, que observa, que corre a su encuentro. Cuando aún estaba lejos, dice Lucas 15:20, lo vio su padre y ¿qué hizo? Corrió, movido por la misericordia. Lo abrazó: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre lo levanta, lo pone de pie, le grita a los criados: traigan la ropa de mi hijo, el calzado y el anillo que lo distingue como mi hijo. Seguro el criado preguntó: ¿y dónde está? En el mismo lugar que mi hijo lo dejó, porque yo sabía que un día mis hijos volverían a casa. Prepara la fiesta. Mata el becerro gordo. Haz fiesta, porque tú tienes en casa a tus hijos. Celébralos. Aunque esté inconsciente, aunque esté viviendo un momento de inconsciencia, celébralo. Celebra que estamos juntos. Y déjame llegar al punto que varias mujeres han estado esperando. Y si yo no he tenido un hombre en la casa, si mi esposo se fue y le ha dado mal ejemplo a mis hijos, si muchas veces mis hijos reaccionan con rebeldía por la ira que llevan por dentro contra el padre que se fue, hoy yo quiero detenerme terminando este mensaje y bendiciendo tu vida. La diferencia no lo hace la presencia de un hombre. La diferencia la hace la sanidad de tu corazón y la capacidad que tienes de perdonar al que se fue, al que incumplido. El hecho de que nunca hables mal de ese hombre, el hecho de que nunca maldigas a ese hombre. Como dijo un hijo a su mamá un día, hablando por lo que el padre no cumplía, por lo que el padre no daba, el hijo adolescente le dijo: mamá, pero entiéndelo, es mi papá. No puedes hablar así de mi papá. Esta mamá, en una segunda fila, al terminar una conferencia así, me decía: yo vivo en una familia disfuncional porque mi esposo nos dejó por otra, y me pregunto muchas veces
si mi hija de 9 años al crecer querrá casarse. La pregunta es válida, la conclusión incorrecta. ¿Disfuncional? No, es una familia herida, que si tu corazón está herido, hiere el corazón de la niña y la condena a la destrucción. Mas si tu corazón perdona, bendice y cubre el corazón de tu hija, tendrás la capacidad de hablarle del futuro con esperanza, de un Dios que perdona, de un Dios que restaura. Detente con tu hija a bendecir al Padre. Detente con tu hija a proclamar el futuro de ella, la salud de esta familia, la funcionalidad de esta familia. No significa quién está y quién no está. Es que yo haya tenido la capacidad de levantarme de los brazos de mi Padre eterno para hacer entender a esta familia que los que estamos en casa estamos bien y estamos completos. La sociedad te ha estigmatizado llamándote madre sola. Perdóname, la sociedad se equivocó. Solo está el que se fue. Tú jamás estarás sola porque tienes una razón para llegar a casa. Tienes una razón para tener 2 trabajos, llegar a casa, prepararlo todo, correr en la mañana, dejar al niño en la escuela, ir al trabajar, pensar que debes volver, correr nuevamente. Tienes una razón para cansarte y entregarte por tu hijo. Tienes alguien que te espera en la casa. Tú podrás estar cansada. Tú podrás estar abatida muchas veces y con toda razón quisieras la compañía de alguien más que complemente tu trabajo. Mas tienes el honor y el privilegio de refugiarte en la paternidad de tu Dios, el que lo llena todo, y traer a casa esperanza y ánimo. Que cuando recibas el abrazo de ese pequeño que te dice mamá, 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 puedas abrazarle, puedas cerrar tus ojos y decir: qué privilegio tengo de formar el corazón de un hijo tuyo, Señor. Protege el corazón de tu hijo. La funcionalidad de una familia no lo determina quién está en casa, lo determina cuán sano está tu corazón. Sabemos que acabas de disfrutar de este mensaje. Lo más importante es que lo vivas al máximo. Y recuerda, si pasas por Miami, te esperamos en Full Life. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que estés bien.